Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Entre los grandes eruditos de la revolución científica, Copérnico era matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, administrador, líder militar, diplomático y economista. Junto con sus extensas responsabilidades, la astronomía figuraba como poco más que una distracción. Por su gran contribución en el campo de la astronomía, en 1935 se decidió llamarle en su honor Copernicus a un cráter lunar visible con ayuda de binoculares, ubicado en el Mare Isularum. El modelo heliocéntrico es considerado una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia occidental. Nicolás Copérnico fue el astrónomo que estudió la primera teoría heliocéntrica del sistema solar. Su libro, de las revoluciones de las esferas celestes, suele estar considerado como el punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución. Teoría heliocéntrica del sistema solar. Hacia 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico, en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema ptolomeico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. Una serie limitada de copias manuscritas del esquema circuló entre los estudiosos de la astronomía, y a raíz de ello Copérnico empezó a ser considerado como un astrónomo notable. Con todo, sus investigaciones se basaron principalmente en el estudio de los textos y de los datos establecidos por sus predecesores, ya que apenas superan el medio centenar las observaciones que se tiene constancia que realizó a lo largo de su vida. Las ideas principales de esta teoría son: número 1. Los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares compuestos de diversos ciclos. Número 2. El centro del universo se encuentra cerca del Sol. Número 3. Orbitando alrededor del Sol en orden se encuentran Mercurio, Venus, Tierra y la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Número 4. Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. Número 5. La Tierra tiene tres movimientos: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje. Número 6. El movimiento retrógrado de los planetas es explicado por el movimiento de la Tierra. Número 7. La distancia de la Tierra al Sol es pequeña, comparada con la distancia a las estrellas. Johannes Kepler y sus leyes de movimiento planetario. Figura clave en la revolución científica, astrónomo y matemático alemán, fundamentalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe. La obsesión de Kepler por la geometría y la supuesta armonía del universo le permitió, luego de varios frustrados intentos, enunciar las tres leyes que describen con extraordinaria precisión el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Desde una posición cosmológica copernicana, Kepler logró esta magnífica empresa de manera totalmente empírica, sin más teoría que su propio convencimiento sobre el carácter fundamental de la geometría y utilizando la gran cantidad de datos experimentales obtenidos por Tycho Brahe. Primera ley. La primera ley establece, a pesar de su autor, que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, que ocupa uno de sus focos. En la escala de valores geométricos de Kepler, el círculo ocupaba un lugar privilegiado y de ahí su decepción, luego de múltiples intentos por compatibilizar las observaciones con órbitas circulares. Es decir, primera ley, la órbita que describe cada planeta es una elipse con el Sol en uno de sus focos.
Segunda ley. La segunda ley se refiere a las áreas barridas por la línea imaginaria que une cada planeta al Sol, llamado radio vector. Kepler observó que los planetas se mueven más rápido cuando se hallan más cerca del Sol, pero el radio vector encierra superficies iguales en tiempos iguales. Es decir, cada planeta se mueve de tal manera que el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley. De acuerdo a esta ley, la duración de la trayectoria orbital de un planeta aumenta con la distancia al Sol, y así sabemos que el año, definido como el tiempo empleado por el planeta en volver al mismo punto de su órbita, en Mercurio tiene 88 días terrestres, en Venus 224, en la Tierra 365, y sigue aumentando a medida que nos alejamos del Sol. Estas leyes permiten también deducir las distancias relativas de los objetos del sistema solar, si conocemos sus movimientos, determinando independientemente alguna de ellas que es posible conocer sus valores absolutos. Esto quiere decir, el cuadrado de los periodos de revolución de dos planetas es proporcional a los cubos de sus distancias medidas al Sol. Galileo Galilei, un astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano, estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes, música, literatura, pintura y demás. Algunas de sus aportaciones. Parece ser que Galileo tuvo noticias de que un óptico holandés había realizado un instrumento que era capaz de ampliar la visión de objetos lejanos. Esta noticia le incitó a estudiar los efectos combinados de varios lentes, y obtuvo un instrumento adecuado gracias a la combinación de una lente convergente y una divergente. Los primeros telescopios realizados por Galileo solo ampliaban 2 o 3 veces los objetos lejanos, pero continuó perfeccionándolo hasta conseguir unos 30 aumentos. Montañas y cráteres en la Luna. Con su propio telescopio, Galileo descubrió las montañas y cráteres de la Luna, perfeccionó los primeros mapas lunares e inventó un método muy ingenioso, que en la actualidad se sigue practicando, que consiste en conocer la altura de las montañas lunares por medio de sus sombras. 4 satélites de Júpiter. Los 4 mayores satélites de Júpiter fueron avistados por Galileo el 7 de enero de 1610. Los observó durante varios días y describió que estaban orbitando Júpiter. Este descubrimiento reforzó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Inicialmente, Galileo los dominó Júpiter 1, 2, 3 y 4, en orden a su cercanía al planeta, pero su nombre actual se lo acabó dando el astrónomo Simon Marius en su obra Mundus Luvialis, unos años más tarde. Los anillos de Saturno. El primero en observar los anillos fue Galileo, junto con su ayudante Alejandro Campello, en 1610, pero la baja inclinación de los anillos y la baja resolución de su telescopio hicieron pensar en un principio que se trataba de grandes lunas. Arquímedes, un matemático griego, físico, ingeniero, inventor y astrónomo. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo de Arquímedes, que lleva su nombre. Se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Usó el método de exhaustión para calcular el área bajo el arco de una parábola con el sumatorio de una serie infinita, y dio una aproximación extremadamente precisa del número pi. También definió la espiral que lleva su nombre, fórmulas para los volúmenes de las superficies de revolución y un ingenioso sistema para expresar números muy largos. René Descartes y la geometría analítica. También llamado Cartesius, un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la filosofía moderna.
así como uno de los nombres más destacados de la revolución científica.